En vez de le dicen a uno, oye, ¿qué árbol es este? No, ese es tal, no. Este es tal, ¿cómo así? Pero entonces lo queda uno mirando bien y dice, claro, tiene otro color, pero es el mismo. Pienso que también es importante traer acá un abanico de posibilidades y de oportunidades para que ellos vean que hay otros horizontes, que no se deben quedar enfrascados en lo que ya conocen. O sea, que el estudio es lo más importante que uno tiene en la vida, que si ustedes se superan, que si usted estudia, usted tiene cómo seguir en la vida, o sea, ser independiente, que usted con el estudio usted puede ser usted mismo, porque usted se puede pagar sus cosas, usted no está teniendo a que otra persona venga y se la pague. La historia del proyecto de la Fundación Proyecto Primates inicia con Andrés y Gaby. Son primatólogos y llegan al Magdalena Medio buscando al mono araña café. Escuchan por medio de ganaderos que esta especie está ubicada pues, en sus fincas y empiezan a buscarlo. Encuentran una finca que se llama el San Juan y llegan a un acuerdo de conservación. Andrés volvió y me dijo que quería que trabajara con ellos. Y pues vamos a hacer el ensayo a ver. Y ya que me ha gustado, llevo ya un poco de rato aquí trabajando con la fundación. Les permiten un espacio para poder investigar los monos y para poder cuidar los bosques. Aquí nace un proyecto grande de investigación y se trabajan con las 4 especies de monos que encontramos en esta zona. Está el mono araña café, el mono nocturno, el aullado rojo y el cariblanco. Cuando viene el estudiante nuevo me toca enseñarle cómo entrar al bosque, con qué animales van a trabajar. Luego empiezan también a interactuar mucho con la vereda Bocas del Carare, porque ese es el punto al que uno llega antes de adentrarse al bosque. El Carare en su momento era una vereda que los miraba pues raro, pues que no era muy común que hubiera personas llegando a esta vereda, una vereda bastante pues aislada. Ha cambiado muchísimo, pues nosotros le agradecemos mucho a todas esas fundaciones que nos han dado la oportunidad de traernos proyectos, asociaciones, formar asociaciones, tener trabajos, porque como los socios de pescadores, pues ellos tienen trabajo, crean sus proyectos, los pasan a la fundación como tal, donde son aprobados y ellos mismos se crean sus quehaceres y obviamente tienen su sueldo. El proyecto Pescando Plástico tiene como objetivo, uno, que es la concientización, la pesca de concientización al mundo. En el momento estamos en la vereda, pues lo estamos haciendo con la vereda en el cual pues hemos tenido éxito. Entonces, hoy vamos a pescar plástico. Esto hace parte de un proyecto dentro de la Fundación Proyecto Primates, en el cual estamos haciendo limpiezas en el río Magdalena y unos de sus bracitos, de lo que es el Carare y el río San Juan. La idea de este proyecto es sembrar una conciencia. En el río Magdalena encuentra ahí de todo. Encuentra colchones, encuentra sillas, encuentra de todo. Tapones de cantarilla, ¿no? Hay un tapón de... Uno encuentra, ustedes ahorita van a ver, uno puede encontrar neveras, zapatos, temas incluso como agujas, médicos. Queremos que tomen conciencia que no todo lo que utilicemos y que porque nos tomamos una gaseosa tan de una a la carretera, que porque nosotros estemos recogiendo no significa que nosotros la vamos a recoger el desorden que ellos hagan. Entonces a eso nos dedicamos por el momento. Esperamos como que el proyecto siga avanzando. Queremos muchas cosas buenas para el pueblo y pues para nosotros como grupo. Los niños son quienes les abren la puerta a la Fundación a la vereda. Comienzan a hacer talleres, comienzan a hacer conservación, comienzan a interactuar muchos con niños y son ellos los que llevan ese mensaje de conservación a sus casas.
La importancia que tiene como tal el reciclar todo lo plástico, el no contaminar, el ayudar a separar las basuras, entonces poco a poco pues vamos trabajando de la mano de los niños. Estamos realizando talleres en los cuales demostramos que con el plástico podemos hacer cosas muy hermosas, podemos hacer artesanías, ecoartesanías, podemos hacer móviles como el que ven acá. Como tercero tenemos la reforestación, ayudamos a la reforestación con árboles nativos de acá misma de la región. Y aquí empieza un arduo trabajo de conservación. Antes era muy común cazar animales de monte, cazar al choibo. Se creía que el choibo ayudaba mucho a solventar problemas de salud como la anemia. Entonces el proceso que lleva la Fundación ayuda mucho a detener estos mitos y a detener esta caza. Y también se empieza a trabajar el tema de cuidemos los bosques entre todos, entonces se hacen acuerdos de conservación con otras fincas, se empieza a hacer restauración. Hemos estado haciendo corredores también para los micos, para todos los animales que hay aquí en la región. No, que ojalá para la gente joven, ojalá que sigan con la cuestión de restauración y que nos unamos, no necesariamente tienen que unirse al grupo Pescando Plástico, sino que nos unamos a ese mundo de limpio, o sea, que el mundo respire tranquilo, que el mundo, o sea, que remendemos un poquito de lo que nosotros hemos dañado. Nosotros como ser humano nos damos cuenta del mismo daño que nos estamos haciendo. O sea, estamos destruyendo la tierra, estamos destruyendo nuestros ecosistemas, estamos destruyendo todo. Y poco a poco pues se nos está acabando todo y la verdad nuestros hijos son los que se van a ver más afectados con eso. La idea que queremos sembrar es, tenemos mucha biodiversidad en esta zona y podemos aprovecharlo de una manera sostenible y dejar un mensaje de conservación, que sean unas veredas que demuestren que cuidan sus especies, que cuidan sus ambientes y que las personas que los visiten pues puedan empaparse de esa conservación y de esas ganas de que entre todos sí podemos cuidar nuestro planeta. Bien dice el dicho, que luchemos por este mundo que es lo que Papito Dios nos dio, entonces sería bueno que cuidáramos más un poco de él.